Nos acompaña el doctor José Fernando Sierra Faría. Él es abogado, especialista en tributaria y magíster en Derecho Tributario. Es docente de la Universidad Piloto, de la UPTC de Tunja y de Sogamoso y de la Universidad Militar en Bogotá. Él es funcionario de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido y el auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan hoy, a todos los estudiantes. Pues la idea del día de hoy, como ya nos había comentado la doctora Sandra, es avanzar un poco en el tema del impuesto sobre las ventas, ver un poco cómo es el hecho generador, hacer una pequeña introducción, que ustedes conozcan la normativa que está vigente y que se está actualizando, que se está utilizando en estos momentos en el impuesto sobre las ventas. Entonces, pues iniciemos de lleno con la capacitación, ¿cierto? Le agradecería a la doctora Sandra, las diapositivas se están viendo perfectamente, acabo de desplazar la primera diapositiva. Sí, doctor, sí, señor. Ahí estamos con el título sobre impuestos sobre las ventas. Ok, perfecto. Entonces, iniciemos. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el tema de la normativa que está vigente y que regula el tema del impuesto sobre las ventas. Entonces, digamos que como norma madre o referente del impuesto sobre las ventas vamos a tener el estatuto tributario, y en el estatuto tributario vamos a tener desde los artículos 420 a más o menos casi 500 del estatuto tributario, vamos a encontrar regulado todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre las ventas. De igual manera, vamos a tratar los cambios que trajo la Ley 2010 de 2019, que es la última reforma tributaria que tuvimos, lo que conocemos como la Ley de Financiamiento, y vamos a mirar un poco lo que es el decreto reglamentario 1625 de 2016. Este decreto reglamentario, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo, no sé si muchos ya lo conozcan, de pronto algunas personas no, y pues me parece pertinente hacer un breve comentario sobre este decreto 1625 de 2016. Más o menos para el año 2014, estando en el gobierno Santos, los ministerios y presidencia tuvo una idea que me parece pues muy acertada de tratar de crear como unos decretos que aglutinaran o que complementaran toda la normativa referente a una área o a una materia en particular. Entonces ustedes van a encontrar que en muchas partes de nuestra legislación o muchos académicos o docentes o contadores y abogados les mencionan algo conocido como el DUR. ¿Qué es el DUR? Es el decreto único reglamentario del sector de impuestos, del tema tributario, y es este decreto 1625 de 2016. ¿Qué es lo importante de este decreto para que ustedes lo tengan en cuenta y pues siempre lo consulten? Yo le digo a mis estudiantes, miren, que la Biblia para las personas que se dedican al tema de los impuestos y se dedican a estudiar este tema es el Estatuto Tributario y este decreto 1625. Y yo les digo en forma jocosa, el Estatuto Tributario es el Viejo Testamento y el decreto 1625 va a ser el Nuevo Testamento, y los dos en conjunto forman básicamente lo que sería la Biblia para nosotros los tributaristas. Este decreto 1625, entonces, como les comentaba, el gobierno nacional se tomó la tarea de revisar decreto por decreto, más o menos como desde 1824, porque tenemos normas de 1824 que van a encontrar dentro de este decreto, y establecer qué artículos de cada uno de esos decretos que se han emitido en temas y en materia tributaria están vigentes y cuáles fueron derogados. Y pues los que están vigentes han pasado a este decreto 1625 y pues los demás han salido de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, miren la relevancia que tiene este decreto. Este decreto me permite el corroborar una información que yo tenía de pronto de un decreto anterior, por ponerles un ejemplo, el decreto 1001 de 1997 o el decreto 187 de 1986, y mirar si artículos que contemplaban esos decretos se encuentran en la actualidad vigentes. Entonces, por esto es muy importante que cualquier decreto que ustedes conozcan de años anteriores a 2016 o de años posteriores a 2016, consulten si sus artículos están incluidos dentro de este decreto 1625, porque como les dije, este va contemplando los artículos que están vigentes y que tienen aplicación. Entonces, básicamente uno tiene que entrar a este decreto, que es muy cambiante y que se va actualizando
a medida que pasan los tiempos con los nuevos decretos que salen. Por ponerles un ejemplo, este decreto cuando nació tenía aproximadamente unas 650 hojas, llevamos por más o menos unas 860 hojas, es un decreto bastante extenso y pues lastimosamente la numeración que tomaron para este decreto pues no es como la más práctica o la más recomendable y lo vamos a ver más adelante dentro de la charla. Ese era el pequeño paréntesis que les quería mencionar porque este decreto va a ser muy relevante para ustedes, para todos los temas que tengan que ver de impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, retención en la fuente, todos los temas van a estar contemplados y reglamentados dentro de este decreto 1625. Y por último, están los conceptos unificados del impuesto sobre las ventas. Tenemos el concepto unificado 0001 y el 0003 de 2013. Estos conceptos unificados fue una labor bastante maratónica que se tomó la administración de sacar un concepto que contemplara todos los aspectos generales del impuesto sobre las ventas. Entonces, si ustedes leen estos conceptos, también son bastante extensos, pueden tener entre unas 70 u 80 hojas, pero estos conceptos me sirven para aclarar muchas dudas que podemos tener respecto al impuesto sobre las ventas. Entonces yo creo que son un material de consulta necesario para las personas que quieran conocer sobre la normativa del impuesto sobre las ventas o del impuesto al valor agregado, como se conoce en otras legislaciones. Pero entonces son muy importantes. Hay que hacer una aclaración. Obviamente, pues estos conceptos fueron emitidos en el año 2003 y con el devenir de las normas y con los cambios han tenido muchas modificaciones, pero aún así siguen siendo un referente para estudiar el impuesto sobre las ventas porque tienen unos conceptos bases que son esenciales y que a lo largo del tiempo no han cambiado, entonces es importante que los conozcan. Yo voy a poner a disposición de ustedes este material para que pues lo tengan de consulta cuando lo necesiten, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco, antes de adentrarnos en el impuesto que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver las características del impuesto sobre las ventas. ¿Y por qué vamos a ver las características? Yo creo que siempre es necesario que uno entienda, que le den un poquito de teoría, un poquito de conocimiento antes de adentrarse ya de fondo en la materia, para comparar de pronto y para ver de pronto ciertas diferencias entre este impuesto y otros impuestos que ya manejamos o que hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir, y que parece de pronto chistoso porque puede parecer obvio, y es que el impuesto sobre las ventas es un impuesto. ¿Y por qué es un impuesto? Porque dentro del ámbito tributario y dentro del ámbito del estudio del derecho tributario o del derecho fiscal, como se le conoce en otras legislaciones también, se encuentran varios tributos. Entonces, digamos que tributo es el término general que a uno le da a todas esas erogaciones que sufren los administrados para con la administración. Es decir, todo lo que yo pago a la administración, al Estado o a la nación se podría entender como un tributo. Y dentro de esos tributos vamos a tener tasas, vamos a tener contribuciones, vamos a tener contribuciones para fiscales e impuestos. Entonces, cada uno de ellos tiene una definición diferente y una connotación diferente. El IVA, dentro de esos tributos, es un tributo y tiene una connotación de un impuesto. ¿Por qué es un impuesto? Porque básicamente es una obligación pecuniaria que tiene que sufragar el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, sin que espere a cambio ninguna contraprestación. A diferencia, por ejemplo, de las tasas. Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, a visitar, no sé, el Parque Tayrona o alguno de estos parques nacionales que tiene Colombia, ¿cierto? Tenemos que pagar una contribución para poder acceder a ellos, ¿cierto? Entonces, eso es una tasa. Simplemente estoy pagando algo y a cambio de ese algo que estoy pagando, yo voy a recibir una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación? Pues poder acceder al parque natural. En cambio, cuando estamos hablando de impuestos, la contraprestación nunca se va a ver de forma inmediata. Todo lo que yo pago en impuestos, como es el impuesto sobre la renta, como es el impuesto sobre las ventas y como puede ser el impuesto al patrimonio, cualquier otro impuesto que tengamos, ¿cierto? Va directamente al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional pues lo toma para desarrollar su actividad como Estado. Obviamente, digamos así, se ve una contraprestación, pero de forma difusa, por así decirlo. Es un impuesto de orden nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un ámbito de aplicación dentro de todo el territorio nacional. Entonces, vamos a ver que el impuesto sobre las ventas se cobra
dentro de todo el territorio nacional, con algunas excepciones en tratándose de algunos departamentos que por su connotación pues tienen un trato diferencial, ¿vale? Tiene una naturaleza real, y hablando de una naturaleza real, nos referimos a que recae sobre bienes y servicios, ¿cierto? Sin considerar la calidad alguna que tiene la persona que interviene en la operación. Y esto es un tema sumamente importante porque a lo largo de las clases que yo he dado del impuesto sobre la renta, veo que muchas personas, y de hecho hasta profesionales ya del área de la contabilidad o del área del derecho, tienen una confusión sobre cómo es la aplicación del impuesto sobre las rentas. Perdón, sobre las ventas. ¿Por qué? Porque tienden a confundirlo con otros impuestos. Entonces, vale la pena resaltar en este momento que cada uno de los impuestos que ustedes van a ver dentro de estas charlas y dentro de estas capacitaciones tienen sus propias reglamentaciones, ¿cierto? Y que son completamente ajenos a los demás impuestos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Pasa mucho, era digámoslo así, una respuesta frecuente de mis estudiantes cuando yo les preguntaba si una ESAL, es decir, si una entidad sin ánimo de lucro, entiendas una corporación, una fundación o una asociación, era o no era responsable del impuesto sobre las ventas. Y la respuesta, casi que al unísono era que no eran responsables del impuesto sobre las ventas. Yo les decía, ¿por qué? Y me dicen, no, porque ellos son un régimen especial en el impuesto sobre las rentas y tampoco son responsables del impuesto sobre la renta. Y les decía, pero ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué? Por lo que les digo, porque tenemos a confundir los regímenes especiales que van a ustedes a ver dentro del impuesto sobre las rentas con los regímenes especiales o con otros impuestos, en este caso el impuesto sobre las ventas, lo que conocemos como el IVA, ¿vale? Entonces, al decir que es un impuesto de naturaleza real, lo que implica es que aquí no me interesa quién es la persona que esté ejecutando la actividad o el servicio que está prestando. Lo que me interesa es el bien o el servicio que se está prestando. Es decir, no me interesa quién venda este lápiz que tengo en la mano, creo que me están viendo por el video, ¿cierto? Entonces, no me interesa quién venda este lápiz. Lo que me interesa es si la enajenación de este lápiz, es decir, la venta de este lápiz, genera o no genera el impuesto, independiente de si yo soy una sociedad sin ánimo de lucro, una corporación o una persona jurídica del orden comercial normal, como lo sería una SAS, una sociedad simplificada, cualquiera de estas sociedades que tenemos, ¿vale? Entonces es importante que tengamos esa aclaración y ya lo vamos a ver un poquito más de fondo cuando estemos viendo el tema de los hechos generadores. Siguiendo con las características, vamos a tener que es un impuesto de causación instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho generador del impuesto tiene ocurrencia en el instante y el momento preciso, aun cuando la administración adecúa ciertos periodos para declaración. ¿Qué quiere decir esto? Para ponérselos en un ejemplo. ¿Cuándo se genera la obligación que yo voy a tener de pagar ese impuesto sobre las ventas? Pues al momento en que enajeno un producto, al momento en que yo este lápiz se lo vendo a una tercera persona. Entonces, en ese preciso momento ya nace una responsabilidad para mí de contribuir al impuesto sobre las ventas a la tarifa que corresponda, que pues ya más adelante la vamos a ver, ¿vale? Entonces, la ejecución es instantánea. Tema diferente es que, pues obviamente ustedes sabrán que por un tema práctico, imagínense si cada vez que se causara el impuesto sobre las ventas las personas lo tuvieran que declarar. Entonces tendríamos, no sé, una empresa grande podría tener 1.000, 2.000 o 4.000 transacciones y serían 4.000 declaraciones de IVA por cada uno de los productos que está enajenando, ¿cierto? Entonces no, el legislador y la administración ha adecuado unos periodos para presentar todas las enajenaciones que se hicieron durante un periodo y todo el impuesto causado durante un periodo. Pero eso no es óbice para no considerar que cada vez que yo enajene el producto, pues este producto va a estar inmediatamente grabado con el impuesto sobre las ventas posiblemente y va a generar la obligación de pagar este impuesto, ¿vale? De gravamen general, y esto también es muy importante, entonces me dice que de gravamen general, me dice que la regla es la causación del impuesto y la excepción la constituyen las exclusiones expresamente contempladas, en la ley. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué significa esto?
Digamos que la pregunta que más le van a hacer a ustedes cuando estén orientando o asesorando a uno de sus clientes en los consultorios jurídicos o en los consultorios contables es si un producto o un servicio que ellos prestan está o no está grabado con el impuesto sobre las ventas. Hace mucho tiempo, cuando yo ingresé en la administración, yo era orientador dentro de un punto de contacto, ¿cierto? Y esa era básicamente la pregunta de la mayoría de personas que querían montar su negocio. Mire, yo quiero vender, no sé, pañitos húmedos, algo que está de pronto de moda ahora, gel antibacterial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo quiero vender gel antibacterial y yo quiero saber si tiene IVA o no tiene IVA, es decir, tengo que cobrar el 16 o no tengo que cobrar el 16 en su momento, ahora el 19 o no tengo que cobrar el 19. Entonces, lo que me dice esto de que una característica es que de gravamen general es que lo que vamos a pensar al momento de contestar esa pregunta de si un bien tiene o no tiene IVA es que como regla general sí tiene. Es decir, partimos de la base de que todos los bienes y que todos los servicios que se enajenan dentro del comercio están gravados con el impuesto sobre las ventas. La excepción es los servicios que se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas y ya más adelante, cuando estemos viendo los hechos generadores, vamos a ver cada uno de los artículos que contemplan qué productos se encuentran excluidos, qué productos se encuentran exentos, qué productos se encuentran a tarifas diferentes a la general. Y les voy a explicar un poco más sobre este gravamen de orden general, ¿vale? Indirecto, perdónenme. Entonces, ¿qué se refiere que sea un impuesto indirecto? El indirecto lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿cierto? Entonces, la primera es que entre el contribuyente, entendido como quien efectivamente asume la carga económica del impuesto, y la nación, como el sujeto activo o acreedor de la obligación, media un intermediario denominado responsable, ¿no? Entonces, ¿quién es el obligado realmente a pagar el IVA? Es decir, ¿quién es el que sufre la carga económica de ese 19% que le cobran a uno cuando compra un producto grabado con IVA? Uno, ¿cierto? Es decir, la persona que lo compró. La persona que me compra este lápiz es la persona que va a tener que sacar de su bolsillo ese 19% y entregárselo a un tercero. ¿Ese tercero cuál será? Pues el vendedor, ¿cierto? Pero entonces ahí estamos hablando de que ese es un sujeto pasivo económico. Pero si ustedes ven, la relación no se va a basar entre la administración, entiéndase la DIAN o la nación, y ese tercero que compró el producto, ¿cierto? La relación se transa entre la administración, la DIAN y el vendedor. Es el vendedor el que aquí denominamos responsable y es la persona que va a tener la obligación de pasarle ese dinero a la administración, de presentar las declaraciones correspondientes y además va a ser la persona responsable de asumir las posibles sanciones por el no cobro del impuesto o por el cobro de un valor menor del impuesto, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, hay un intermediario entre la transacción real. Una persona es la que paga el impuesto, hay un tercero que lo recibe, que se le llama responsable, y este tercero es el que tiene la obligación directa para con el Estado de pasar esos impuestos o esos recaudos, esos valores recaudados, ¿vale? Y desde el tema jurídico se puede ver que quien asume la responsabilidad del impuesto frente al Estado no es el sujeto pasivo económico, como ya les había mencionado, ¿cierto? Sino el responsable. Pero además, este tema de ser un impuesto indirecto también lo van a ver desde otro punto de vista. Y creo que se los han comentado y lo han escuchado. Si ustedes escuchan noticias cuando estuvimos en las discusiones tanto de la ley de financiamiento como de la ley de crecimiento, se mencionaba mucho que el impuesto a las ventas era un impuesto indirecto y que era malo para la sociedad. ¿Y por qué decían esto? ¿Por qué? Porque los impuestos indirectos son en principio impuestos que no tienen en cuenta la capacidad contributiva que tienen las personas. Un ejemplo de un impuesto directo, el impuesto sobre la renta, ¿cierto? El impuesto sobre la renta parte de una base que entre más tú tienes, es decir, entre más ingresos ganas, pues más
impuesto vas a tener que pagar. Entre menos ingresos tienes, menos impuestos vas a tener que pagar. Pero si ustedes ven el IVA, como el IVA es un impuesto de carácter real, como ya les había explicado, ¿cierto? Que afecta son los servicios y los productos y no la persona que lo está enajenando o que lo está adquiriendo, entonces no va a tener en cuenta si esa persona tiene la capacidad para pagar el impuesto o no tiene la capacidad para pagar el impuesto. Su única condición para que él esté sujeto al impuesto es que adquiera el producto, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos de vista que se puede ver de por qué el impuesto sobre las ventas es un impuesto de carácter indirecto. Ahora sí, vamos a pasar a los elementos de los impuestos. Creo que ya ustedes han visto un poco del tema de los NAF, digamos así, del cronograma que tenemos en los NAF, y de pronto pues ya esto se los explicaron, igual lo voy a volver a reiterar y a mencionar. En todos los impuestos que ustedes van a ver, todos estos impuestos parten de una base y es que todos los impuestos tienen elementos, ¿cierto? Que son 5 elementos fundamentales. No puede existir un impuesto que no esté sujeto a estos 5 elementos. Es decir, yo no puedo hablar de que existe un impuesto si no tengo estos 5 elementos. Si faltare alguno de estos 5 elementos, pues es imposible cobrar ese impuesto o es imposible recaudar ese impuesto. Entonces, al igual que todos los demás, en el impuesto sobre las ventas vamos a tener un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base gravable y una tarifa. Y a lo largo de esto vamos a empezar a explicar cada uno de esos elementos del impuesto sobre las ventas. Entonces, el sujeto activo es muy sencillo, ¿cierto? ¿Quién va a ser el sujeto activo? Pues el acreedor del vínculo jurídico, la persona que va a recibir los dineros recaudados por este impuesto, y pues en este caso sería el Estado o la nación, por así decirlo, y la administración simplemente es un representante de ese sujeto activo encargado de verificar la efectividad y la eficiencia en el recaudo. Pero no es la DIAN el sujeto activo como tal, ¿cierto? Muchos de ustedes van a tener contribuyentes o personas del común que se acercan y dicen, no, es que la DIAN se roba los impuestos, ¿cierto? Es como el comentario más común que tenemos, pero lo que desconocen las personas es que la mayoría de los impuestos que ustedes pagan, por no decir todos los impuestos que nosotros pagamos, ni siquiera pasan por la administración, van directamente a las cuentas del Tesoro. Es decir, la DIAN no toca en ningún momento esos dineros. La DIAN simplemente es un operario que está pendiente de que el recaudo sea correcto, de que se cumplan con las obligaciones que tienen los contribuyentes, pero no es la persona que recibe, no es el acreedor de esos dineros que son pagados por los contribuyentes o por las personas tanto jurídicas como naturales. El acreedor va a ser el Estado y esos dineros van directamente pues al Tesoro Nacional. Dentro del sujeto pasivo, en el impuesto sobre las ventas, como tema curioso, vamos a evidenciar que tenemos o que podemos hablar de dos sujetos pasivos diferentes. Normalmente, cuando ustedes vean otros impuestos, van a encontrar que les hablan de un solo sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque muchos otros impuestos se conjugan en una misma persona el solo sujeto pasivo. En el impuesto sobre las ventas vamos a tener, por así decirlo, dos sujetos pasivos. Un sujeto pasivo de derecho y un sujeto pasivo económico. Y ya habla un poquito de esto en las diapositivas anteriores. El sujeto pasivo de derecho va a ser esa persona, ¿cierto?, que actúa como responsable. Imagínense en la antigüedad, en la antigua Roma, el cobrador de los impuestos, el que iba puerta a puerta cobrando los impuestos. Entonces, ese es este mismo responsable, es la persona a la cual se designó para estar obligada a recaudar ese impuesto. Pero no es realmente el que sufre la erogación, él simplemente se encarga de cobrar a los terceros y recaudar y después pasarlo al Estado para que cumpla con sus funciones. Y tenemos un sujeto pasivo económico y pues ¿quién va a ser este? Pues sencillo, la persona que realmente sufre la erogación, es decir,
el que, como diría uno vulgarmente, le toca meterse la mano al drill, decía mi abuelo, me acuerdo yo, para sacar ese 19% que tiene que pagar como un impuesto por un producto que está adquiriendo o por un servicio que le está prestando. Entonces vamos a tener estos dos sujetos pasivos, pero mayoritariamente ustedes van a ver que hablamos del sujeto pasivo de derecho, es decir, del responsable. ¿Por qué? Porque él es el que nos interesa en estas charlas, porque este es el que realmente sufre las consecuencias a la hora de presentar su declaración o no presentarla correctamente o no pagar los dineros que tenía que pagar en cada uno de las etapas o de los periodos que tenga que declarar, ¿vale? El hecho generador. Entonces, en el hecho generador, y aquí, digámoslo así, es donde más nos vamos a detener porque es bastante amplio el tema del hecho generador en el impuesto sobre las ventas. De hecho, no podemos hablar de un hecho generador como uno solo en el impuesto sobre las ventas. Si ustedes tienen a su disposición el estatuto tributario, los invito a que miren el artículo 420 del estatuto tributario. Y en ese artículo 420 van a encontrar hechos sobre los que recae el impuesto. Es decir, aquí están consagrados los hechos generadores del impuesto sobre las ventas y son los que ustedes están viendo en este slide que les estoy presentando, ¿cierto? Entonces vamos a tener, si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hechos generadores del impuesto sobre las ventas, completamente diferentes y que van a tener regulaciones particulares o parecidas unas a otras, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Lo que vamos a coger es cada uno de estos hechos generadores que ustedes están viendo y vamos a estudiarlos de forma individual. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar por lo que son las ventas. Entonces, vamos a tener las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles, ¿cierto? Con excepción de los no excluidos, de los excluidos, las ventas o cesiones de derechos sobre intangible, propiedad industrial. Ese es el primer hecho generador que vamos a estudiar el día de hoy y con base a ese hecho generador vamos a ver cuál es su base gravable, cuáles son las ventas que están grabadas, qué se considera ventas y cómo es su causación y cuál va a ser la tarifa de las personas que enajenen estos bienes que se encuentran aquí dentro de este hecho generador. Y así sucesivamente vamos a seguir con los demás hechos generadores hasta llegar al último, ¿vale? Entonces, como les dije, los hechos generadores son estos y los voy a leer. Entonces tenemos como primer hecho generador la venta de bienes corporales muebles e inmuebles con excepción de los expresamente excluidos. Y aquí les va a aparecer algo muy curioso, ¿cierto? Porque ustedes ven que dice que los inmuebles, es decir, la venta de bienes inmuebles está grabada con el impuesto sobre las ventas. Y de hecho, así me lo dice el artículo 420 del Estatuto Tributario. Pero muy seguramente ya ustedes han escuchado que con las últimas reformas tributarias que tenemos, pues se abolió o se derogó ese impuesto sobre las ventas para la enajenación de bienes inmuebles y ya lo vamos a ver más adelante. Pero resulta que lastimosamente a veces por la premura que tiene el gobierno nacional, en este caso Ministerio de Hacienda, que es el que presenta el proyecto de ley, y la premura que también tienen nuestros congresistas al momento de entrar a aprobar las reformas tributarias, olvidan modificar algunos artículos que debían ser modificados para que pueda tener una estructura lógica nuestro estatuto tributario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ustedes lo van a ver, con la ley 1943 se derogó el impuesto sobre las ventas a los bienes inmuebles de valores superiores a 26.800 VT de uso residencial. Entonces, este impuesto lo trajo en principio la ley 1819 de 2016 y esa ley 1819 para poder gravar con el impuesto sobre las ventas a los inmuebles, pues tuvo que modificar este artículo 20. Entonces, la ley 1819 modifica el artículo 20, establece que los inmuebles pueden ser gravados, el artículo 420, perdón, establece que los inmuebles pueden ser gravados con el impuesto sobre las ventas y así subsecuentemente modifica otros artículos donde establece cuál va a ser la tarifa y cuáles van a ser estos bienes inmuebles gravados. Pero resulta que cuando vienen las derogatorias subsiguientes y vienen las reformas tributarias subsiguientes,
se les olvidó modificar este artículo 420 y digamos que dentro de este literal A del artículo 420, pues ya debería desaparecer los bienes inmuebles porque en la actualidad no tenemos ningún bien inmueble grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? No vamos a tener ningún bien inmueble grabado con el impuesto sobre las ventas, pero pues no se le hizo esta corrección al artículo 420 para que de pronto si a ustedes les parece que es un error, no, el artículo lo contempla, pero pues cuando vamos a ver los otros elementos del tributo, ¿cierto? Pero recuerdan que yo les dije que todo tributo, en la diapositivas anteriores, todo tributo tenía que tener 5 elementos. Vamos a encontrar que si bien existe un hecho generador que es la enajenación de un bien inmueble, podría decir yo, venga, usted vendió una casa, usted vendió una oficina, está dentro del impuesto sobre las ventas, vamos a ver que no hay una tarifa, ¿cierto? Que no hay una base gravable establecida y que por ende, pues entonces, y tampoco hay unos criterios de causación y por ende, pues no va a poderse cobrar ese impuesto sobre las ventas por la enajenación de ese inmueble, ¿vale? Entonces, siguiendo con el otro hecho generador, vamos a tener la venta o cesión de derechos sobre intangibles, es decir, propiedad inmaterial o intangible, pero solo respecto de propiedad industrial. Entonces, dentro de la teoría de los bienes, vamos a tener unos bienes tangibles y unos bienes intangibles. Aquí nos estamos haciendo referencia a esos bienes que son intangibles, a esos bienes que no puedo tocar, que no puedo evidenciar, pero que tienen una connotación y que existen dentro de nuestro comercio, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de bien intangible, una marca, un establecimiento de comercio, un libro, una revista, una producción literaria, una producción cultural, una canción, es un bien intangible, ¿ya? Entonces, en principio, esta venta o cesión de esos derechos de bienes intangibles van a estar grabados con el impuesto sobre las ventas siempre y cuando sean propiedad industrial. Entonces, dentro de los bienes intangibles que ya les explicaba, vamos a tener una propiedad intelectual y una propiedad industrial. Dentro de la propiedad intelectual tenemos lo que ya les había comentado, por ejemplo, libros científicos, ¿cierto? Producciones literarias. Una novela es un bien intangible, propiedad intelectual, ¿cierto? Una novela. ¿Qué más? Canciones. Todo esto son bienes intangibles, propiedad intelectual. Esos no están grabados con el impuesto. Dentro de los bienes intangibles, propiedad industrial que se encuentran grabados con el impuesto, entonces podemos tener las marcas, las patentes, los diseños industriales, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil identificarlo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de propiedad industrial, estamos hablando, por ejemplo, la marca Éxito. Si ustedes ven la diapositiva, ¿cierto? En la imagen que yo que tiene pegada o posteada la diapositiva, ustedes van a ver distintas marcas. Todas esas marcas que ustedes ven en esa imagen, ¿cierto? Acá, son bienes o derechos intangibles y son propiedad industrial. Digamos que el ejemplo más claro y más famoso de propiedad industrial, cuando hablamos, por ejemplo, de diseño industrial, yo creo que todos lo conocemos, es la botella de la Coca-Cola, ¿cierto? Todos han visto la botella de la Coca-Cola, me imagino. Y ustedes no se han preguntado o no se han dado cuenta que la botella de la Coca-Cola es la única que tiene esa figura curvilínea que nosotros vemos, ni siquiera las de otras marcas como, no sé, Mountain Dew, 7up, Postobón o cualquier otro envase de bebida frugal o bebida gaseosa que ustedes van a ver en el mercado. Ninguno tiene un diseño igual al de la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es una propiedad industrial que está protegida y que está patentada. Entonces, imagínense ustedes que el día de mañana alguna empresa nacional llega a contactar con Coca-Cola y llega a solicitar una cesión de estos derechos para poder vender una bebida gaseosa o una bebida de cualquier otro sabor utilizando ese mismo diseño industrial, es decir, esa misma botella contorneada
o esas mismas siluetas que tiene la botella de Coca-Cola. Eso sería una cesión de derechos industriales, es decir, sería un permiso para que otro tercero explote esos derechos industriales o esa propiedad industrial, ¿cierto? Y eso estaría gravado con el impuesto sobre las ventas. Imagínense, no sé si ustedes se acuerden, antes existía una marca, ustedes son, la mayoría deben ser muy jóvenes, no deben ser de que año 1900, modelo 1990, diría yo, o quizás un poco más jóvenes. Antes existía una marca muy famosa que se llamaba Ley, ¿no? O otra marca muy famosa que se llamaba Vivero, que eran tiendas de retailing que existían en toda Colombia. Entonces Vivero lo compró el Éxito. Esa venta de todo el establecimiento comercial de Vivero, incluido la marca, entonces ahora, porque esta norma antes no existía, entonces al vender la marca Vivero o al vender la marca Ley, eso estaría grabado con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general. ¿Ya? Simplemente para darles una introducción a qué nos referimos sobre derechos intangibles o venta o cesión de derechos intangibles. El tercer hecho generador que vamos a encontrar va a ser la prestación de servicios. Y si nos vamos al artículo 420, vamos a encontrar que miren un cambio interesante que hubo en la norma, porque anteriormente la prestación del servicio solo estaba grabado en el territorio nacional. Ahora vamos a ver que es la prestación del servicio, prestaciones de servicio en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Y cuando estemos estudiando este hecho generador, vamos a entrar a explicar cuándo se entiende un servicio prestado en el territorio nacional o cuándo se entiende un servicio prestado desde el exterior, pero para ser usado en el territorio nacional y en el momento en que generará el impuesto sobre las ventas. Tenemos como cuarto hecho generador la venta u operaciones de juegos de suerte y azar. Entonces, el baloto, la lotería de Boyacá, la lotería de Cundinamarca, los casinos, las máquinas tragamonedas, ¿cierto? Cuando yo voy a un casino y juego una partida o varias partidas de blackjack o de póker, esto va a tener impuestos sobre las ventas y ya más adelante vamos a ver cómo es su causación, cómo son sus tarifas y cuál es su base gravable. Y por último, vamos a tener la importación de bienes muebles. Es decir, el comprar bienes muebles en el exterior y traerlos al territorio nacional colombiano también me va a generar el impuesto sobre las ventas. Entonces, como les dije, ahora vamos a entrar a desmenuzar, por así decirlo, uno a uno cada uno de estos hechos generadores y vamos a empezar por dos que son, digámoslo así, idénticos o muy parecidos y son la venta de bienes corporales muebles e inmuebles y la venta o cesiones de derechos sobre intangibles propiedad industrial. ¿Vale? Entonces, sigamos con estos dos hechos generadores y vamos a ver la primera y es la definición que para el impuesto sobre las ventas me implica ¿qué se considera venta? ¿Vale? Esto es muy importante. Vuelvo y reitero un tema que ya les había mencionado, ¿cierto? Cada uno de los impuestos que ustedes van a ver tienen regulaciones específicas y puntuales sobre ciertos temas. Y es muy común en el derecho tributario que ustedes encuentren definiciones de palabras o de términos que muy seguramente ya ustedes conocen su definición en el vocablo coloquial que utilizamos, ¿cierto? Entonces, es decir, pues a uno le preguntan ¿qué es venta? Entonces, venta, básicamente, digámoslo así, en el vocablo común y corriente que nosotros conocemos es que yo entrego un producto y a cambio de la entrega de ese producto me entregan una porción o una cantidad de dinero, ¿cierto? Eso es venta. Ustedes van a encontrar que en cada uno de los impuestos que les vamos a ir explicando a lo largo de estas charlas y de estos grupos de apoyo contable, ¿cierto? La norma tributaria establece unas definiciones puntuales que solo tendrán aplicación ¿para qué? Para ese impuesto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto?
que lo que vamos a ver aquí de qué se considera venta para el impuesto sobre las ventas no quiere decir que sea lo mismo que significa o se considera venta para el impuesto sobre la renta o para el impuesto al consumo o para el régimen simple, ¿cierto? De tributación. Es decir, esta es una definición que solo me afectará y solo me aplicará para el impuesto sobre las ventas, cuando estemos hablando del impuesto sobre las ventas. Entonces, el artículo 421 me dice, en principio, que se considera venta todos los actos que impliquen la transferencia del dominio. La transferencia del dominio. ¿Y qué es esto de transferencia del dominio? Aquí hay que entrar un poquito en temas de derecho civil. Les voy a explicar un poquito cómo es el dominio, por así decirlo, ¿cierto? En el derecho civil hay uno de los derechos que tiene la persona, es el derecho de dominio. ¿Y qué es el derecho de dominio? Hagamos un ejemplo sencillo. Es el derecho de propiedad. Es decir, yo soy propietario de un bien. Yo soy propietario de este lapicero, ¿cierto? De este lápiz. Entonces, ¿quién tiene el derecho de dominio sobre este bien? Yo, que soy su propietario. Entonces, miren que me dice la norma que para el impuesto sobre las ventas se implica venta todo acto que implique la transferencia del dominio. Entonces, si yo este lápiz se lo doy a la doctora Sandra o se lo doy a cualquiera de ustedes, ¿cierto? Pero no les digo que se los estoy regalando, les digo, mira, tenme este lápiz aquí y la próxima clase me lo devuelves. ¿Ahí hay una transferencia de dominio? No, no hay una transferencia de dominio. Yo no he dejado de ser dueño de ese lápiz. El lápiz sigue siendo mío, ¿cierto? La otra persona que lo recibió simplemente es un tenedor, una persona que está teniendo ese lápiz. No sé si ustedes han escuchado el contrato de comodato. De pronto algunos han escuchado el contrato de comodato. El contrato de comodato es un préstamo, ¿cierto? Es un préstamo a título gratuito. Es decir, supongamos que un estudiante está en un examen, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? No trajo lápiz o no trajo lapicero y yo como docente tomo y le presto mi lapicero. Toma. Eso es un pequeño contrato de comodato verbal. Yo le estoy entregando el lápiz para que él lo use mientras dura el examen, con la condición de que se termine el examen y él me regresa mi lápiz. Entonces ahí no hubo una traslación del dominio. Yo sigo siendo dueño de ese bien, ¿ya? Cosa diferente es si yo cojo este lápiz y le digo, toma, te regalo este lápiz, ¿cierto? O te vendo este lápiz y a cambio del lápiz él me da 100 pesos, 200 pesos. Ahí sí hay una transferencia del dominio. ¿Por qué? Porque el lápiz ya salió de mi esfera de control, ya no es mío, ya no es de mi posesión, ¿vale? Entonces, eso es lo que se refiere aquí, a que exista transferencia del dominio. Y miren el caso particular, ¿cierto? Me dice a título gratuito u oneroso de un bien corporal, mueble o inmueble. Entonces, vamos a la vida real. Para mí, ¿qué es venta? Salgámonos del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Para mí, ¿qué es venta? Venta es, yo te entrego un producto y tú me das un dinero. Ahí hubo venta. Y de hecho, en la ley civil, en el Código Civil, eso es una venta. Yo entrego un bien y a cambio de ese bien me entregan un dinero. Pero para el impuesto sobre las ventas, que es lo que estamos estudiando hoy, no existe la obligatoriedad de que para que exista venta tenga que haber un pago. Por eso aquí la diapositiva lo señala, ¿cierto? Esto puede ser gratuito u oneroso. Lo que importa es que la persona que entregó el bien se desprenda de la propiedad del bien. Entonces, si yo te entrego este lápiz y te digo, te lo regalo, ahí para el impuesto sobre las ventas se está generando una venta. ¿Ya? Ahí hubo una venta. Así sea gratuito. Si tú me pagas, igual hubo una venta. ¿Vale? Entonces, sigamos con la lectura. Entonces, bien, si ustedes ven, va a ser cualquier transacción u operación en la cual se traslade el dominio a título gratuito u oneroso de bienes muebles o inmuebles.
y o de activos intangibles asociados a propiedad industrial. Y miren lo interesante que viene acá. Dice, independientemente de la designación que se le dé a los contratos, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de tercero, a nombre propio o por cuenta y a nombre de un tercero. Ya les voy a explicar un poco eso porque es como complejo, ¿cierto? Uno dice ahí y uno se enreda en ese trabalengua. ¿Qué me querrá decir ese artículo 421 cuando me dice a cuenta de terceros, a nombre propio o por cuenta o a nombre de tercero? ¿Qué será eso? Ya lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, reiteremos el concepto. ¿Qué va a ser venta para el impuesto sobre la renta, sobre la venta? ¿Cierto? Sobre la venta, para el IVA, para decirlo más fácil. Entonces, va a ser toda transferencia de dominio, ya sea que por esa transferencia de dominio yo reciba algo a cambio o no. Entonces, si yo le regalo un carro a mi hijo, ¿cierto? ¿Se genera el impuesto sobre las ventas? En principio, digamos que sí se genera el impuesto sobre las ventas, porque hubo una transferencia de dominio, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la propiedad industrial. Entonces, si el día de mañana hay otra marca conocida dentro de nuestro mercado, Diana & Jordi, ¿cierto? Que es una marca de ropa interior y de lencería. Entonces, si la marca de... Perdonen, vamos a quitar esto acá. Entonces, vamos a quitar esto. Listo. Si esta marca permitiera que un tercero utilizara su misma marca para abrir otra tienda y vender ropa interior y lencería, pues se entendería que ahí hubo una cesión o venta, para este caso, de el dominio y por ende también generaría el impuesto sobre las ventas. Así ese tercero a mí no me paga absolutamente nada por por dejarle prestar, dejar utilizar mi marca, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo muy clásico, muy sencillo, ¿cierto? Muy seguramente ustedes han visto en televisión, perdonen, en televisión, Movistar, hace años atrás, antes, ¿se acuerdan que antes uno podía, uno compraba el teléfono con el operador y quedaba pues los 2 años ahí pegado al operador pagando el plan y pagando el teléfono, ¿cierto? Entonces Movistar sacaba unas promociones, me acuerdo yo salía la propaganda, donde venga, afíliate a Movistar y te regalamos el teléfono. Y tú solamente pagas el IVA. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo el día de hoy, por lo que se considera venta. Así el teléfono me lo estuviesen regalando a Movistar como responsable del impuesto sobre las ventas, le tocaba pagar el IVA que generaba ese teléfono. Entonces, Movistar iba a tener otro costo adicional, además de regalarte el teléfono. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi teléfono, supongamos que este teléfono cuesta 1.000 pesos. Entonces, Movistar decía, venga, yo te regalo el teléfono. Yo iba por mi teléfono, como Movistar estaba transfiriendo ese teléfono y él era responsable del impuesto sobre las ventas, entonces si él no le decía a la persona que se lo regalaba, ven, yo te lo regalo, pero tú me pagas el impuesto sobre las ventas, entonces ¿quién tenía que pagar esos 19 pesos o esos 190 pesos? Pues Movistar. ¿Por qué? Porque se entendía que hizo una venta y como responsable tiene que recaudar ese impuesto, ¿vale? Entonces ahora vamos con el trabalengua que les comentaba, que es esta parte que veíamos aquí, ¿cierto? Perdón, entonces, me dice, independiente de la designación que se le dé al contrato. ¿Qué busca con esto? No importa que yo llame a este contrato donación. No importa que yo llame a este contrato, no sé, cualquier nombre que se les pueda ocurrir. Comodato, pero resulta que el comodato en este caso es vitalicio, ¿no? Entonces, por ponerle un ejemplo, yo les explicaba que el contrato de comodato es simplemente un préstamo de uso a título gratuito. Yo te presto mi computador, lo ven muy comúnmente en las tiendas de barrio, ¿cierto? Entonces uno va a la tienda de barrio y se da cuenta, perdonen, uno se da cuenta que en la tienda de barrio pasa mucho en la costa, me imagino que ya se habrán dado cuenta que yo soy costeño por mi forma de hablar, ¿cierto? Entonces la tienda de barrio tiene unas mesas, unas sillas y unas sombrillas
que son de cerveza Águila. Tiene otras mesas, otras sillas que son de gaseosas Postobón. Entonces uno dice, bueno, ¿le estarán pagando por la publicidad? No, es simplemente que ellos firmaron un contrato de comodato, por ejemplo, con las neveras también. Entonces ellos les entregan ese bien para que lo usen por un tiempo y después lo devuelvan. Ahí no hubo una traslación de dominio. Las sillas, las mesas, las sombrillas, las neveras, todo sigue siendo parte de la empresa Bavaria o de la empresa Postobón. Simplemente ellos lo están utilizando por un tiempo y después lo van a reintegrar. Pero imagínense que para evitar el impuesto sobre las ventas, para no tener que pagar el impuesto sobre las ventas, a la persona se le ocurre hacer un contrato de comodato, pero dice este contrato de comodato va a ser vitalicio. Es decir, hasta que la persona se muera o el bien se destruya. Pues técnicamente ahí lo que estamos viendo es que soterradamente o ocultamente lo que se está haciendo es una venta. Porque yo voy a utilizar el bien hasta que el bien no funcione más. Entonces, es como si lo estuviera adquiriendo. Entonces, eso es lo que dice aquí. Independiente de que yo le dé cualquier nombre de contrato que le quiera dar, si dentro de esa transacción yo transferí el dominio del bien a un tercero, habrá que considerar que eso es una venta y posiblemente genera el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, sigamos con la parte que les iba a explicar, ¿cierto? Entonces dice, aquí no importa que se realicen a nombre propio, a cuenta de tercero o a nombre propio o por cuenta o a nombre de tercero. Y esto es más o menos como un contrato de mandato, ¿cierto? Voy a utilizar aquí la pluma. Entonces vamos a explicarlo aquí con un pequeño matacho. Entonces, supongamos, ¿cierto? Que yo tengo aquí, esto más o menos son unas cajas de zapatos, ¿cierto? Este soy yo más o menos. Ustedes me disculparán, no soy muy ágil para pintar acá desde el computador, ¿cierto? Entonces, yo, que soy el propietario de estos zapatos, contrato a un tercero, digamos que es una señorita, ¿cierto? Que venda estos zapatos. Entonces yo voy a seguir trabajando normalmente, pero ese tercero es el que se va a encargar de vender esos zapatos. Entonces este tercero va y se acerca a una sociedad, digámoslo así, por ejemplo, no sé, Almacenes Éxito. Voy a poner un ejemplo. Y hace la relación, le dice, mire, yo tengo al señor José Fernando, que es este muñequito, que vende zapatos y yo vengo a venderle estos zapatos a ustedes para que ustedes después lo comercialicen, ¿no? Entonces, eso es lo que me habla ahí. Entonces, la venta puede ser a nombre propio. Yo directamente, ¿cierto? Me acerco a Almacenes Éxitos y le vendo mis zapatos. ¿Mm? Por cuenta de un tercero a nombre propio. Entonces, esta señorita, yo le encargo la tarea de ir y vender los zapatos, ¿cierto? De aquí a acá. O por cuenta y a nombre de un tercero. Entonces, es el mismo caso, solamente que en un caso, ¿cierto? Yo le estoy dando los zapatos no dejan de ser míos y ella simplemente va a hacer un contacto entre mi persona y la persona tercera que me va a comprar los zapatos. A nombre y cuenta propia, es decir, por cuenta del tercero, es decir, yo le entrego a la señorita los zapatos y le digo, mira, toma los zapatos y encárgate de venderlos. En cualquiera de esas tres situaciones, sea que yo directamente se los vendo al Éxito, o sea que yo se los entrego a un tercero para que se los venda a otra persona, o sea que yo contrate a un tercero para que se encargue de vender esos zapatos, ¿cierto? En cualquiera de esas tres circunstancias se entenderá que hubo una venta y que esa venta posiblemente
genere el impuesto sobre las ventas, genere el IVA. ¿Ya? ¿Y por qué digo posiblemente? Porque ahora ustedes vamos a ver, como les dije, tenemos que ver qué bienes están grabados con IVA y qué bienes no están grabados con IVA y por ende, pues, no generarán el impuesto, ¿vale? Entonces, siguiendo con lo que se considera venta, vamos a tener, siguiendo todavía, estamos en ese mismo artículo 421. Miren qué larguito es este artículo, a pesar de que se ve muy corto, ¿cierto? Vamos a tener qué otros conceptos se entienden venta. Entonces, dice aquí que los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable, es decir, por el sujeto pasivo jurídico, que ya lo explicamos, ¿cierto? Para uso o para formar parte del activo fijo de la empresa. Entonces, pongamos un ejemplo. Todo es más fácil de explicar con un ejemplo. Entonces, supongamos que yo soy una empresa que se dedica a la fabricación de televisores, ¿cierto? Entonces, dentro de mi inventario tengo 50 televisores listos para la venta. Pero dentro de mi oficina de juntas, ¿cierto? O en la oficina de presidencia, resulta que la oficina de presidencia necesita un televisor. Y dentro de la oficina de juntas necesito otro televisor porque el que tenía ya está muy viejito y hay que cambiarlo. Entonces yo cojo 2 de esos televisores que tengo en mi inventario para la venta, yo mismo, que son de mi propiedad, que son de mi empresa. Yo los cojo y uno lo cojo para la oficina del presidente y otro para la oficina para la sala de juntas, ¿cierto? Entonces, ¿ahí hubo venta? En principio uno diría, no hubo venta. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica civil y pues dentro de la lógica cotidiana, yo no me puedo vender a mí mismo, ¿cierto? Es decir, José Fernando no se puede vender este lápiz a sí mismo. Es ilógico, ¿ya? Pero para el impuesto sobre las ventas, esa sacar del inventario que uno tiene al dispuesto a la venta para utilizarlo uno mismo, se entiende que sí es una venta. Entonces, en este caso, esos 2 televisores que yo estoy utilizando, que yo no vendí, que los saqué del stand que los tenía publicitados para la venta y que los tomé para mi uso propio dentro de mi empresa, entonces también se consideran una venta para el impuesto sobre las ventas, para el IVA. Y también generarán posiblemente el IVA. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí. Entonces, si ustedes ven, entonces dice o inmuebles, ¿cierto? Hechos por el responsable para uso o para formar parte del activo fijo de la empresa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es eso de formar parte del activo fijo de la empresa? Sencillo, vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo una empresa que produce ventanales, es decir, ventanas, ¿cierto? Entonces esta empresa que produce ventanas, que tiene una bodega en Chía o que tiene su planta de fabricación en Chía, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces hubo una fuerte ventisca y me tumbó unas ventanas. Entonces, ¿qué yo hago? Pues yo no voy a salir a comprarle a otra persona que venda ventanas dentro del mercado, ¿cierto? Si yo vendo ventanas y tengo 50, 60 ventanas ahí para la venta, pues entonces yo cojo 2 de esas ventanas y las ubico, digámoslo así, las adhiero, las instalo dentro de mi activo fijo. ¿Cuál es mi activo fijo? Pues la bodega, ¿cierto? Mi planta de producción. Entonces yo cogí esas 2 ventanas y las adherí a mi activo fijo. ¿Eso está grabado con el impuesto sobre las ventas? ¿Eso se considera venta? En principio se considera venta y posiblemente va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Otro tema que se considera venta, entonces me dice, las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no grabados, así como las transformaciones de bienes grabados en bienes no grabados, cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados por quienes efectúan la incorporación o la transformación. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar un poco este trabalengua que es un poco confuso, ¿cierto? Y me sirve el mismo ejemplo que tomé anteriormente, ¿cierto? Entonces, yo soy una empresa, yo elaboro ventanas,
tomé las ventanas que yo elaboro, ¿cierto? Y las introduje dentro de mi activo fijo o dentro de un bien que voy a vender. Entonces, les pongo un ejemplo. Mi empresa tiene 2 líneas de negocio. Esas 2 líneas de negocio consisten en una, construir inmuebles residenciales y en otras, elaborar, ¿cierto? Todos los, ¿cómo se le llama a eso? Se me fue la palabra. Ahorita, todos los materiales o adicionales que tienen los inmuebles comerciales, ¿cierto? Es decir, las repicerías, los mesones, los mesones de la cocina, los ventanales, las puertas, ¿cierto? Entonces, mi empresa, dentro de una línea de negocios, produce puertas, ventanas, mesones, y dentro de otra línea de negocio, construye los inmuebles residenciales y los vende. Entonces, ¿qué se entenderá que está grabado con el impuesto sobre las ventas? Si yo voy a mi segunda línea de negocio y cojo lo que tengo en bodega, las puertas, las ventanas, la vidriería, ¿cierto? Los mesones, y eso lo utilizo para adherirlo a ese inmueble que posteriormente voy a vender, eso se entiende que se considera una venta. ¿Qué se considera una venta? ¿Vale? Siempre y cuando, por eso en la parte final hace la explicación, ¿cierto? De que yo tengo que ser el mismo productor. Entonces, yo produzco las ventanas y yo también construyo las viviendas. ¿Vale? Entonces, sigamos. Ahora, a lo largo de la charla, yo les estaba diciendo, de hecho, he tratado en lo posible de no decirles esto genera el impuesto sobre la venta, ¿no? Sino que les digo siempre, posiblemente esa venta genera el impuesto sobre las ventas. ¿Y por qué les he dicho posiblemente esa venta genera el impuesto sobre las ventas? Porque resulta que dentro de los bienes, que son los que se venden, ¿cierto? Entonces vamos a tener bienes, como ya habíamos explicado, tanto materiales o tangibles como intangibles, ¿cierto? Entonces imagínense el universo de todos los bienes que tenemos en el comercio. Entonces, no sé, vamos a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Este circulito tiene todos los bienes que ustedes van a encontrar dentro del comercio. Aquí hay lápices, celulares, computadores, televisores, tablets, sillas, mesas, camas, todos los bienes que están en el comercio, ¿cierto? Resulta que no todos los bienes que están en el comercio generan el impuesto sobre las ventas. Entonces, no siempre que yo venda cualquiera cualquier bien, ese bien va a generar el impuesto sobre las ventas. Entonces, devolviéndome a las diapositivas anteriores, ¿cierto? No siempre que se haga cualquiera de esos actos que se consideran venta, quiere decir que ese acto estará grabado con el impuesto sobre las ventas. Para tener ese conocimiento de qué bienes puedo vender yo sin tener la obligación de cobrar el impuesto y qué bienes debo vender y cobrar el impuesto sobre las ventas, entonces existen estos artículos que me enuncian qué bienes son excluidos, qué bienes son exentos, qué bienes son grabados a la tarifa del 5%, ¿cierto? Y qué bienes están a la tarifa general. Al inicio de la charla, yo les decía que el impuesto sobre las ventas es un impuesto de carácter de regla general. Y yo les decía que de una fueran pensando, cada vez que a ustedes les pregunten por un bien, si a ustedes les preguntan, ¿una mesa tiene IVA? La primera respuesta es decir, yo debo partir de la premisa de que sí tiene IVA. Posiblemente no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si esa mesa no tiene IVA o no está grabada? Entonces tengo que ir a los productos, a los bienes excluidos. ¿No? Entonces tengo que examinar el artículo 424 del Estatuto Tributario.